Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da mucho gusto que nos haya hecho el favor de recibirnos aquí en su casa académica a la doctora Alejandra Domínguez Espinosa. Ella, aparte de trabajar como profesora de tiempo completo, aquí trabaja como investigadora y se ha dedicado a dos temáticas fundamentales. Una es la deseabilidad social y la otra también es el problema de la migración en México y tiene investigación al respecto. Ella es investigadora nacional de nivel 1 y pues me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación, doctora. Muchas gracias. Nuevamente bienvenida, es la segunda oportunidad. Ay, gracias. Muchas gracias. Pues mire, doctora, ¿por qué no nos platica para nuestros seguidores qué es la migración? ¿Qué cifras hay respecto de la migración y qué problemas enfrentan los migrantes, así en general? Bueno, pues muy bien. Actualmente el tema migratorio creo que ha sido muy socializado en los medios de comunicación. Es un fenómeno que pues desde que la humanidad es humanidad se ha dado, ¿no? Y que pues podemos resumir que la migración es simplemente el movimiento de un grupo de personas de su lugar de origen a vivir a otro lado, ¿no? Sea temporal o permanentemente. Pero pues obviamente esa es una definición muy puntual, ¿no? Pero pues hablando ya de migración, pues bueno, estamos hablando de un fenómeno sumamente complejo que principalmente está motivado por cuestiones económicas, pero que no exclusivamente, y que tiene muchas repercusiones pues a nivel social, psicológico, emocional, económico, por supuesto, hasta medioambiental y de salud física. Entonces, hablar de la migración, pues obviamente yo solo puedo hablar un poquito de lo que desde la psicología se ha abordado el tema migratorio. Si bien, como bien dije, o sea, la migración, sobre todo pues en la última década, o bueno, desde hace muchísimos años, está fomentado principalmente por cuestiones económicas, o sea, de desplazamientos que se han debido pues, a falta de oportunidades pues, laborales, educativas. Pues también la migración es un fenómeno que surge también de los desplazamientos por guerras, por hambre. Entonces, pues bueno, podemos hablar de esos desplazamientos que a veces son forzados. O sea, no necesariamente la migración puede circunscribirse a un solo tipo de migración. Entonces tenemos personas que migran buscando nuevas oportunidades y ellos son los que deciden. En otras ocasiones decide la comunidad a quién mandar en busca de otras oportunidades. Y en otras ocasiones se ven forzados a esos desplazamientos debido a la llegada de guerrilla o de, como lo que ahorita está sucediendo del Estado Islámico, que llegan a ciertas comunidades y pues empieza un desplazamiento masivo de personas, ¿no? Sí. Entonces, la migración también es un fenómeno que no solo atañe a una región, o sea, en todo el planeta hay desplazamientos de este tipo, ¿no? Obviamente en países de primer mundo, que se le dicen, pues más bien los movimientos son los que reciben, o sea, son los lugares que reciben, mientras sí. Que los lugares a donde ahorita hay mucho conflicto civil, pues obviamente son los que mandan, ¿no? Entonces a veces en migración se habla de los lugares de los lugares de recepción y de expulsión, ¿no? Y pues todo esto está asociado a múltiples factores, como ya decía, o sea, factores principalmente económicos, pero no exclusivamente. No, pues ya usted nos estaba comentando que puede deberse a factores económicos, a problemas de guerra, de hambre, de falta de recursos para la sobrevivencia, de rechazo, ¿no? Incluso religioso, social, ¿no? Podría deberse. Claro. A mí me gustaría muchísimo si nos regala algo acerca de qué repercusiones tiene el migrar, ¿no? El tratar de adaptarse a otro lugar, a otras condiciones de vida, pues en el ámbito social, familiar, psicológico, ¿no? Que es lo que nos atañe con mayor fuerza. Sí. Bueno, primero hay que entender entonces que, o sea, la migración puede deberse a múltiples factores y estos factores, que originan la movilización, pues van a impactar directamente en las repercusiones en lo familiar, en lo emocional, en lo psicosocial en general. No es lo mismo estar hablando de un desplazamiento forzado a un desplazamiento voluntario.
De todas maneras, en estas dos acepciones siempre van a tener como consecuencia pues una necesidad de adaptación a un nuevo ambiente. O sea, si yo, por ejemplo, voy a hablar generalmente de los desplazamientos de mexicanos hacia, por ejemplo, Estados Unidos, que es un lugar de recepción tradicional. Es ¿no? muy común, sí. Sí, o sea, durante mucho tiempo, por ejemplo, las movilizaciones de mexicanos en Estados Unidos fueron motivadas precisamente por la demanda de mano de obra. Sí. Entonces, pues, o sea, implicaba que generalmente la migración de manera tradicional fuera de hombres. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? O sea, en términos de lo que tradicionalmente se ha visto en la migración, pues es que el cabeza de familia, que en este sentido era el hombre, pues se iba, pasaba varios años trabajando en Estados Unidos y regresaba durante una temporada y luego se volvía a ir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué traía como consecuencia esto? Pues, en primer lugar, que los que se quedaban, pues era, o sea, la esposa y los hijos, haciendo que pues las dinámicas familiares se transformaran. ¿Por qué? Porque ya la toma de decisión pues se tenía que tomar en el momento, ¿no? Y para ciertas decisiones pues ya a lo mejor más trascendentales se seguía recurriendo ahora pues a la persona que estaba lejos, pero pues a través del teléfono, ¿no? Sí, claro. Y pues, o sea, uno podría pensar de que pues, o sea, se mantenían esas figuras más o menos estáticas. Pero no es así, o sea, se ve que a lo largo del tiempo pues solamente las dinámicas se transforman. Ahora, cuando la persona, o sea, se iba, pues también bueno, más bien muy frecuentemente, pues también se organizaban nuevos núcleos familiares en el estado de recepción. Sí, entonces claro. Se ve que se empiezan pues a desmembrar ciertas familias. ¿Por qué? Pues porque pues la distancia pues causa estragos en la intimidad de la pareja. Claro. Después, por ejemplo, es que hay muchas cosas de las que hablar en migración, porque, por ejemplo, en ocasiones, pues también regresaba la persona y se encontraba con que, pues, a lo mejor al hijo lo había dejado de 3 años y, pues, ahora regresaba y ya tenía 8. Entonces, pues, ya no es lo mismo llegar con un hijo al que, pues, a lo mejor tienes que volver a conocer. Sí, prácticamente no lo conoce, ¿no? Sí. Sí, y luego, por ejemplo, pues, bueno, llegaban, estaban otra temporada y se volvían a ir. Entonces, pues, realmente, o sea, sí se ve que muchos tipos de familia empezaron a surgir. O sea, esas familias que, pues, tienen que encontrar otra configuración, pues, para poder estar cotidianamente, pues, viviendo la vida y, pues, estando allá, pues, también se empezaron a hacer otras familias, ¿no? También, surgen los movimientos de... se me va la palabra, pero de reunificación familiar, en donde pues ya una vez a lo mejor establecida la persona por ejemplo en Estados Unidos, pues mandaba a llamar a la familia. Entonces pues ahora, o sea, tienen que llegar las familias allá y pues es también todo un acomodo, ¿no? Familiar, porque pues ahora también tienen que aprender inglés, o sea, tienen que aprender pues los nuevos sistemas las nuevas reglas de vida. Las nuevas reglas de vida, aprender a moverse en diferentes aspectos de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. O sea, los niños se tienen que involucrar al sistema educativo de Estados Unidos. Entonces, o sea, tienen muchísimas aristas sobre el fenómeno migratorio, y pues obviamente a nivel emocional, pues es, tradicionalmente se habla de que las personas que pasan estas movilizaciones forzadas o no, por largo tiempo o corto tiempo, pues siempre sufren un periodo de adaptación, y este periodo de adaptación, pues, o sea, se da de manera natural, en donde siempre, o sea, el primer contacto que uno tiene con una nueva cultura, pues va a causar un fenómeno llamado estrés por aculturación, y que el estrés por aculturación, pues obviamente, o sea, implica, pues a lo mejor, que no conoces las nuevas reglas del ambiente, entonces estás en un estado emocional así, como, pues, de alerta, pues que eso también va a traer implicaciones, de salud si estás por mucho tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces tú tienes que buscar las estrategias que te faciliten, pues, salir de ese estado, estresante y acomodarte de la mejor manera hasta el nuevo ambiente, ¿no? O sea, no está nada dicho de cuánto tiempo es este periodo de adaptación, porque depende mucho de la persona, pero pues básicamente siempre el primer año de adaptación pues es el más difícil, ¿no? Y esto sucede, o sea, en cualquier nivel. Obviamente los recursos personales que traes pues van a facilitar que los periodos de estrés sean mucho más cortos. Por ejemplo, claro, si uno llega de manera voluntaria, sabe hablar el idioma del lugar, a lo mejor tiene recursos económicos suficientes para conseguir pues no sé, vivienda, comida, etcétera, etcétera, sin mayor problema, pues bueno, el estrés va a ser un poco más pequeño
que alguien que, por ejemplo, se ve con un desplazamiento forzado, no trae recursos más que lo que alcanzó a agarrar de su casa, a lo mejor no habla el idioma y pues a lo mejor, no sé, o sea, lo anda persiguiendo porque pues, o sea, no está en un estatus legal en ese nuevo ambiente, pues obviamente el estrés va a ser muchísimo más alto, ¿no? Claro. Entonces, pues en ese sentido, o sea, se conjugan muchas cosas para ver el nivel en que este desplazamiento pues afecta, o sea, Claro. la parte de salud emocional de la persona, ¿no? Entonces, Claro. hay muchos factores que están alrededor, Sí. pero lo que es cierto es que siempre un desplazamiento va a traer como consecuencia un nivel de estrés para, o sea, que es como consecuencia del acomodo al ambiente nuevo al que llegas. Sí, fíjese que es muy interesante lo que comenta, pero yo aquí le preguntaría, o sea, ciertamente depende de las circunstancias en las que se vea envuelta la persona que migra, ¿no? Si lleva algo de dinero, si tiene conocidos que lo reciban bien, porque también se da el fenómeno de que quienes menos lo reciben bien son sus compatriotas, porque tal vez llega a ocupar un espacio que, Sí. que para ellos era importante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mucho se ha hablado también de que el experimentar soledad, esa sensación de abandono, de una individualidad que no es la común en un país como México, donde la familia es muy importante. ¿Esto tiene repercusiones delicadas en la persona que migra o termina por adaptarse y sin ningún problema? Bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas Uh-huh. tienen la capacidad de adaptarse Exacto. a pues, situaciones adversas, ¿no? Pero siempre existen, o sea, aquellas personas que pues les cuesta más trabajo adaptarse, ¿no? Sí. Pero eso, independientemente de la migración, siempre va a haber personas, o sea, con este esquema, ¿no? O sea, una mera distribución pues, natural. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando las redes sociales son muy importantes en el fenómeno migratorio, porque precisamente porque son un factor que fomenta la migración. O sea, yo, por ejemplo, si tengo un familiar en Estados Unidos, tengo, y otras condicionantes, tengo más probabilidades de migrar precisamente porque tengo una red de apoyo. Claro. Obviamente esto no sucede cuando son migrantes de primera generación, que la migración México-Estados Unidos ya no se puede hablar de primera generación, o sea, en realidad ya vamos como la cuarta generación, ¿no? Entonces, pero sucede algo muy chistoso, precisamente. O sea, uno puede pensar que cuando llega allá, pues ya tiene, o sea, las cosas más fácil. Y que en cierto sentido sí, porque pues las redes sociales pues facilitan y les empiezan a dar tips a los migrantes. No, mira, puedes conseguir trabajo por aquí, trabajo por acá, y pues vienes y llegas y pues al menos yo te atiendo los primeros meses en lo que tú eres autosuficiente. Pero ahí ha empezado a suceder un fenómeno muy chistoso cuando ya hay una densidad de población muy grande de los migrantes. Ajá. Y es lo que tú mencionas. O sea que cuando llegan, pues ya no son recibidos así como, ay, véngase este paisano. ¿Por qué? Porque a mayor, digamos, oferta de mano de obra migrante, pues obviamente las oportunidades de agarrar un mejor trabajo, pues obviamente empiezan a incrementar, o sea, porque está la oferta, ¿no? De mano de obra, ¿no? Entonces ya no es, o sea, ya no es como tradicionalmente se pensaba de que esas redes, pues bueno, sí te van a recibir, o sea, con los brazos abiertos. Claro. Entonces, ¿qué puede suceder? Que efectivamente llegues a una comunidad latina, pero también sufras esto de soledad. O sea, claro, si no es un pariente directo, o sea, que realmente te acoge y demás, pues en realidad estás igual de solo, ¿no? Lo único que haces es que compartes ciertos espacios y hasta ahí. Sí, puedes experimentar rechazo, ¿no? Puedes experimentar rechazo, discriminación, lo que tú quieras, aunque también cuando llegas con una red muy bien formada, pues obviamente te facilitan las cosas, ¿no? Claro. O sea, ya no te vas a sentir tan solo porque tienes personas que te ayudan, pero sí hay ciertos núcleos migratorios que pues, o sea, vas a sufrir eso, ¿no? O sea, y claro, se está viendo cómo incluso dentro de comunidades latinoamericanas se empiezan a pelear por esos espacios. Oiga, doctor, ¿y qué alternativas tenemos para tratar de controlar la migración? Porque seguro no se puede evitar al 100, ¿no? Porque las condiciones de vida en los lugares que dejan estas personas, pues no siempre son favorables. Pero a los lugares donde llegan también se enfrentan a la dificultad, ¿no? De adaptarse, de recibir apoyo, ¿no? Ayuda por parte de quizá familiares, amistades. ¿Qué hacer como alternativas? ¿Qué tenemos para tratar de controlar al menos de alguna medida la migración? Porque yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos
Una vez escuché un dato, no sé si sea el verdadero, que hay alrededor de 12 millones de personas que han migrado, ¿no? En toda la frontera sur de los Estados Unidos, o sea, y en partes de Chicago, que hay mucho mexicano también. ¿Qué hacer para tratar de controlar esto? Pues, o sea, yo estoy en contra de la visión de que esto sea un fenómeno antinatural de la humanidad. O sea, realmente la migración pues, siempre ha habido, o sea, y uno como especie pues siempre se va a mover donde tengas más oportunidades de sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Realmente, o sea, como desde la psicología no podemos, o sea, evitar la migración porque genuinamente el fenómeno migratorio es un fenómeno macroeconómico y microeconómico que si la persona, o sea, por ejemplo, o se está afectada en su bienestar, pues obviamente va a salir corriendo. Yo creo que ese es un derecho que todas las personas tenemos, tenemos, claro, ¿no? O sea, claro. de buscar las mejores condiciones de vida, ¿no? Sí. Entonces, no es que se pueda limitar la migración, más bien es cómo aminorar a lo mejor los efectos en la salud mental de estos procesos estresantes de angustia que trae consigo la migración. Claro. Porque yo creo que es un derecho de todas las personas de escoger el lugar en donde puedas tener las mejores posibilidades de desarrollarte. Entonces, ahí sí lo que tienen que hacer los psicólogos pues es, o sea, entender, o sea, el ciclo migratorio, entender todas las condicionantes por las que atraviesa la persona y sobre todo entender a raíz de qué está dada esa situación de migración. El origen de esa necesidad de migrar. Sí, porque por ejemplo, si a mí me persigue mi familia, y eso, o sea, no solo estamos hablando de estratos bajos, o sea, todo mundo ha sufrido una serie de cosas, pero por ejemplo, si yo siento que mi familia está amenazada por algo, pues yo voy a huir. Sí, claro. O sea, eso es adaptativamente la estrategia, ¿no? Entonces, pues al lugar que yo voy a llegar, pues obviamente, pues voy a llegar a un territorio en donde yo creo que están mejores las condiciones, entonces me voy a tener que adaptar. Entonces, los psicólogos lo que tienen que trabajar es cómo facilitar esa adaptación a este nuevo ambiente, porque, por ejemplo, a lo mejor vamos a suponer que yo migro a un país en donde tengan una religión diferente a la mía, Ajá. tengan unas tradiciones diferentes a la mía. Solamente yo voy a sentir un choque cultural. Claro. Entonces yo lo que tengo que trabajar es más bien ese choque cultural, o sea, de ver pues la apertura, o sea, de darles, por ejemplo, también habilidades de, oye, pues si necesitas el idioma, pues aprende el idioma, o sea, facilitarte el idioma, pues para que tú tampoco te sientas que no sabes hacer nada, o sea, ni siquiera puedes tomar un camión, o sea, porque es todos esos pequeños detalles de la vida cotidiana te va a dar un estrés, y estar en un estrés constante, pues no es bueno, y se puede volver en una angustia terrible que pues obviamente te va a afectar mucho tu calidad de vida, ¿no? Entonces, más bien el trabajo tiene que ser con cómo apoyar a las personas para que esta transición buscada o no buscada pues pueda solventarse de la mejor manera. Claro. O sea, buscar ayudar a la generación de esas habilidades. Uh-huh. Pero en realidad, pues hasta que no veamos, o sea, cómo facilitar, o sea, o cubrir ciertas necesidades que están haciendo ese desplazamiento, claro, pues no se va a poder resolver el fenómeno migratorio, ¿no? Y por eso es que pues las agendas de los países nunca se ponen de acuerdo. Ahorita tenemos, o sea, pues la constante migración de los países africanos a los europeos, sí, con unas tragedias enormes. ¿Por qué? Pues porque no van hasta que no se pongan ciertas condiciones económicas de desarrollo, pues no se va a detener la migración en ningún lado. Y aún así, o sea, vemos que en esta etapa de globalización, pues las personas, te digo, tienen el derecho de movilizarse a cualquier país. Claro. Entonces, más bien es, o sea, ante ese fenómeno de que no se va a detener la migración, forzada o no forzada, voluntaria o no voluntaria, hay que trabajar las estrategias de comprensión multicultural, de apertura a la diversidad, o sea, y de estrategias para el manejo de situaciones estresantes de la vida cotidiana. Perfectísimo. Oiga, y entonces, una recomendación podría ser que los países ofrecieran las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, que no nada más traten de reducir, digamos, la pobreza, sino de darle una vida digna a sus miembros, ¿no? Tal vez con trabajo, con buena educación, buenos sistemas de salud, de vivienda, condiciones favorables de agua, de territorio, de alimentación, de
Es una empresa grande esto, oiga. Sí, sí, pues ahorita justamente, Sí. bueno, no sé si vale decirlo, o sea, ahorita todo lo que se le criticó a Donald Trump Sí. en las redes y en todos los medios es precisamente porque, o sea, no se ha entendido que la migración a veces no es una decisión personal, o sea, es un desplazamiento que tuviste que hacer porque no veías otra alternativa de desarrollo. Cierto. Y hay muchísimas personas, o sea, que buscan eso y que están dispuestas a trabajar y dispuestas a hacer lo mejor de ellas, pues en otro ambiente. Entonces, lo que se tiene que trabajar es precisamente quitar los estereotipos que tienen las personas ante la migración. O sea, primero tenemos que empezar por sensibilizar a la población que la migración es un fenómeno natural, Ajá. que es un derecho de desplazamiento. Sí. ¿Sí? Y que todo el mundo tiene el derecho de buscar las mejores condiciones. Claro. Entonces, una vez que se empiece a trabajar ahí, entonces se tienen que empezar a trabajar los estereotipos, quitarlos, Claro. porque no se puede hablar de un solo perfil de migrante, para nada. Claro. O sea, uno hasta cuando, no sé, los alumnos que cuando se van de intercambio, pues ellos también son migrantes, ¿sí? O sea, de otro tipo y temporales y lo que tú quieras, pero también, pues también nos va a chocar que, pues, o sea, se les trate mal, ¿no? Claro. O sea, a cualquier persona no se le debe de tratar mal en ningún sentido, ¿no? Sí. Mucho menos cuando la situación, pues, o sea, lo orilló a un desplazamiento no necesariamente voluntario, ¿no? Entonces se tienen que trabajar los estereotipos, se tienen que trabajar también las prácticas de salud, o sea, y tener sistemas de salud que puedan recibir a esas personas. Claro. Es un problema sumamente grande, pero desde la psicología lo que se tiene que estar trabajando es eso, o sea, cambiar los estereotipos, o sea, tener, fomentar habilidades multiculturales, porque nosotros aquí en México tenemos migración interna de etnias que vienen a la ciudad y que se les desprecia. Exacto. Y no sabemos ni siquiera cómo manejarlos. O sea, no nos tenemos que ir a la migración internacional, que ese es un rollo complejo. La migración interna también tiene fenómenos súper complejos que a veces las personas ni siquiera saben español viviendo en la misma ciudad. Y viven también una discriminación importante. Viven una discriminación, obviamente, pues explotación de trabajo sexual, la que tú quieras, pues también lo viven, precisamente porque están en una situación de desventaja. Y obviamente también tienen una serie de implicaciones, o sea, a nivel físico y emocional. Entonces, los psicólogos tienen que estar trabajando en eso, no ver cómo evitarla, al contrario, si están aquí, facilitarles su convivencia con la sociedad que los está acogiendo. Fíjese que de aquí me encanta la idea de poder rescatar que hay una migración voluntaria y hay una migración forzada, obligada por las circunstancias. Yo creo que la voluntaria, bueno, pues sí, es muy respetable, como usted dice, es un derecho natural, pero la forzada por las circunstancias, en ocasiones yo creo que hay personas que no tienen pensado irse y después están pensando todo el tiempo en poder regresar, ¿no? O sea, no logran adaptarse. Y yo creo que la que habría que tratar de controlar, ¿verdad? Precisamente es esa migración forzada, ¿no cree? Porque la otra, bueno, como quiera, es por gusto de la persona, ¿no? Sí. Sí. Pero es complejo porque, por ejemplo, una situación que se dio en Colombia fue precisamente con el surgimiento de la guerrilla, Sí. o sea, en la época denominada la violencia, Sí. pues los desplazamientos eran de que si te quedas te mato. Ajá. Entonces, pues te vas. Sí, eso. Entonces, pues, ahora, ¿cómo el gobierno lo controla? Pues bueno, llevan muchos años, o sea, pues tratando de esta reconciliación, de los grupos paramilitares con la guerrilla, con el gobierno, y pues, o sea, se está registrando la migración de retorno. Pero no es tan fácil, o sea, justamente, te digo, o sea, los psicólogos tienen un gran potencial, pues, en términos de tratar de, o sea, de inculcar, pues, la apertura, la diversidad, o sea, también las cuestiones de reconciliación ante estos desplazamientos forzados. Claro. Ahorita lo que está sucediendo con el Estado Islámico, que está desplazando muchos lugares de Siria, de Irak y pues de varios lugares, sí. De varios lugares ahí en Medio Oriente. Pues, ¿qué va a suceder cuando ya puedan, o sea, controlar ese fenómeno? Pues van a tener que empezar a regresar las personas a su lugar y pues van a tener que volver, pues, a retomar su vida. Claro. Entonces hay que trabajar sobre esas cosas que son sumamente importantes y que sí son fenómenos que desde la psicología necesariamente se tienen que abordar. A nosotros no podemos, a nosotros nos vemos impedidos en abordar las cuestiones económicas, las cuestiones, no sé, de finanzas, no nos toca, pero sí nos toca
lo que le pasa en términos emocionales a esas personas. Y a sus familias. A sus familias, o sea, ¿cómo reconfiguras? O sea, lo que, claro. o sea, pues dejaste todo y ahora pues tienes que volver a empezar desde cero. O sea, son cuestiones sumamente importantes que pues la psicología no ha retomado con suficiente empuje. Hay muchos elementos relacionados con este fenómeno de la migración que debieran ser tratados por los especialistas, los psicólogos en particular. Claro. Y esto, por supuesto, tiene que ver con un tema que tal vez no es de su especialidad, pero creo que vamos a coincidir, que es que necesitamos favorecer la calidad de vida, ¿no? Para que pues la gente piense más en migrar o no migrar, ¿no? Y que se considere más la posibilidad de mantener una familia estable, un vínculo de pareja favorable, ¿no? Y no hacer una ruptura que puede tener consecuencias desagradables en la persona que se va como en los miembros de su familia que se quedan, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendría usted que regalarnos a nuestros seguidores para que piense bien si le parece favorable emigrar o no? Pues bueno, o sea, se tienen que tomar en consideración varias cosas. O sea, en primer lugar, pensar, bueno, si uno va a migrar, ¿qué es lo que está motivando a migrar? Ajá. Las condiciones o los facilitadores que tiene en ese momento, o sea, para saber si es la mejor decisión. Si cuenta con redes de apoyo fiables, claro, porque pues eso va a facilitar mucho. Y en la medida de lo posible, pues contar con recursos que le puedan ayudar a facilitar pues esa movilización. Y sobre todo, pues bueno, o sea, en la medida de lo posible, al lugar en el que uno va a llegar, pues tener también los papeles, si estamos hablando de migración internacional, pues que se requieren pues para la movilización, que eso pues es... Hacerlo veces, de la manera más legal posible. Pues lo que pasa es que van a traer como consecuencias pues ciertas cosas, ¿no? O sea, incluso hasta los traslados no formales, o sea, los que se hacen mediante coyotes y ese tipo de cosas, pues también implican un riesgo enorme a nivel de muerte, físico. definitivamente. Sí. Entonces, pues en realidad más bien es ver y hacer un examen de si no hay otra alternativa que migrar. Fíjese qué interesante, si no hay otra alternativa. O sea, la verdad es que lo que nos está diciendo la doctora no es impulsar para que migre la gente, ¿no? Si bien es cierto, es un fenómeno natural, la verdad es que convendría muchísimo buscar las opciones de vida más favorables en los lugares donde se vive, ¿no? Para, pues, evitarse consecuencias, en ocasiones hasta fatales, ¿no? Y pues habrá que trabajar en la formación de psicólogos, también especialistas en fenómeno de migración, que no se ha trabajado lo suficiente para entender no solo la migración como tal, sino el origen, que nos lleva a tener que tomar la decisión de migrar y de dejar nuestros lugares de origen. Yo estoy muy consternado con lo que nos comenta, porque además me dice que es algo ya muy amplio, muy grande en muchos lugares del mundo, y esto trae problemas incluso para los originales de esos lugares, ¿no? Porque tienen que adaptarse también a las nuevas condiciones de vida que ofrecen los migrantes, ¿no? O sea, porque es una dinámica de aculturación general. Sí, de ambas partes, lados. ¿no? Y pues yo quisiera que esta migración, si se sigue dando, pues se dé de la manera más pacífica posible para evitar comentarios desagradables respecto de las culturas, porque bueno, una cosa sí es importante, no todos somos los que dicen que somos, ¿no? O sea, y la verdad es que sí valdría la pena vivir con respeto, ¿no? Y aceptar la vida como es, ¿no? Y aceptar la diversidad. La diversidad. La diversidad. Y sí. Pues sí, o sea, fomentar ante todo pues el respeto. O sea, el sí. hecho de que tú no hables mi misma lengua no quiere decir que tu lengua sea inferior a la mía. O sí, que tus prácticas sean peor o malas con respecto a las mías. Simplemente son diferentes y aceptar esa diferencia es algo muy importante porque... Es un gran paso. Si no nos lleva a los juicios de valor, ¿no? Y entonces a la discriminación, al rechazo y precisamente al conflicto, ¿no? De intereses y pues nos lleva a situaciones de agresión incluso, ¿no? Claro. Que no son favorables. Bueno, pues queda ahí el punto de vista de la doctora Alejandra Domínguez Espinosa, a la cual pues le agradezco enormemente que nos haya aceptado nuevamente esta entrevista. Y bueno, pues como no nos gusta triangular la información, si no tiene inconveniente, nos regala su correo electrónico para los seguidores, por favor, y entren en contacto directo con usted. Sí.
Sí, gracias. alejandra.dominguez@ibero.mx. Muchísimas gracias. Bueno, pues la Universidad Autónoma del Estado de México y ahora en colaboración con la Universidad Iberoamericana al servicio de la comunidad, intentando llevar lo más reciente de investigaciones científicas para apoyar y promover una calidad de vida más favorable para la población. Y bueno, es un esfuerzo de estas universidades que ojalá que tenga frutos favorables. Pues muchísimas gracias por su atención, quedamos en contacto, nos encontramos en la próxima, que tengan una hermosa tarde. Hasta luego.